Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Los saludamos en este 8 de julio para hablarles de una grave denuncia que están haciendo desde el Centro Democrático y que está relacionada con las fuerzas militares, lo que viene pasando en la fuerza pública. El gobierno Petro ha sido cuestionado duramente por lo que ocurre con la fuerza pública y por eso nuestro invitado es el representante Hernán Cadavid, quien ha hecho la denuncia y ahondar sobre este tema. Representante, bienvenido a Semana. ¿Cómo le va? Diego, un saludo muy especial y gracias a usted por esta posibilidad de comunicar este hecho que sí consideramos muy grave. Claro, representante, y mire, la cifra es alarmante. 22.000 integrantes de las fuerzas militares se han ido en casi estos 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro. Es así, Diego, inclusive más que eso, son, digamos, de manera voluntaria, solicitando el retiro voluntario, 22.300 personas aproximadamente, donde el mayor número o participación lo tiene el ejército con 12.000 miembros, la Policía Nacional con 9.000 aproximadamente. Pero adicional a esto, digamos que ya de entrada es muy grave, son 656 los miembros de la fuerza pública, los cuales han retirado discrecionalmente llamamiento a calificar servicios y consideramos que esto es, digamos, además en el contexto que tiene el país de un crecimiento de la violencia, del poder territorial de los grupos y de la expansión de los mismos, pues bastante grave. Claro, no, pues imagínese, pero representante de esta cifra entonces, me imagino yo debe haber algunos que se han retirado ya por cumplir su tiempo de servicio. ¿Tiene claro cuántos son los que han salido por este motivo? No exactamente, Diego, porque la mayoría de ellos, cuando nosotros hicimos la solicitud, nos presentaron que eran personas no por cumplimiento del servicio, digamos, no por la precisión de los tiempos que impone la ley para eso, sino personas que antes del cumplimiento habrían solicitado el retiro. Esto es Mm. bastante grave. Son personas que están todavía en el desarrollo de sus carreras y que voluntariamente determinan decir, yo no sigo más, no continúo más, y nos preocupa mucho que haya esa sensación en la fuerza pública, porque además déjenme agregarle rápidamente esto. La Policía Nacional, por ejemplo, ha tenido que desarrollar estrategias para tratar de reincorporar a personas que ya se fueron y ha habido una negativa en ese sentido. Es decir, que sí hay serios problemas para la incorporación de nuevo personal y para la reincorporación de quienes ya se habían ido y pretendían traerlos nuevamente a las filas. ¿Cuáles son las otras razones? Ya nos ha comentado dos, las otras razones por las que están saliendo de las fuerzas militares. Diego, para ser franco, digamos que cuando hay retiro voluntario, ellos no manifiestan, digamos, formalmente cuál es la razón. Pero ¿con qué nos hemos encontrado conversando bastante con los grupos de la Reserva Activa del país? Primero, un desincentivo por expresiones del gobierno nacional que lo que hacen es sobrevalorar o proteger a los miembros de los grupos criminales. Ejemplo puntual, lo que hizo el comisionado Oti Patiño lamentando la muerte de alias Hermes a manos del Ejército Nacional. ¿Cómo cae eso en la fuerza pública? Una acción legítima. Dos, decisiones de estar exaltando símbolos de las viejas guerrillas, que el sombrero de Pizarro, que la sotana del cura Camilo. Y tres, un, una decisión que inclusive el propio ministro de Defensa reconoció en el Congreso de la República que ha servido para favorecer a los grupos criminales, pero la permanecen y permanecen en ella, es el cese bilateral del fuego. La semana que acaba de pasar, asesinaron a 6 militares en el municipio de Valdivia, en el Bajo Cauca antioqueño. Están supuestamente en un cese al fuego con ese Estado Mayor Central en esta zona de Antioquia. ¿Qué pasó? Actuaron contra la fuerza pública, los asesinaron y no pasa nada. Razones como esa están llevando a los miembros de la fuerza pública, a sus familias especialmente, a solicitarles irse de la fuerza pública, retirarse de la fuerza pública, porque no encuentran un respaldo institucional en lo que sucede. Y también lo hemos contado aquí en Semana, muchos de los integrantes de las fuerzas militares
Pues tienen un malestar porque quienes están en zona roja o en donde hay problemas de orden público tampoco les están pagando esa prima, eso está documentado. Entonces, pues además representante de que ellos se exponen, protegen a los colombianos y quieren cumplir por supuesto lo que dice la Constitución, pues si no les pagan lo que es, también es muy complicado. Ese es otro factor porque pues también obviamente trabajan para recibir una remuneración. Y no es lo Por mismo estar en supuesto, Diego. Bogotá que en una zona de orden público. Por supuesto, no existe incentivo alguno, ni en el espíritu moral, ni en el contenido económico, que por supuesto pues es el ingreso de las familias colombianas y de sus propias familias. Pero además, Diego, si usted me permite, yo quiero hacer énfasis en esto y es, no solamente es ver lo cuantitativo, cuántos que de entrada nos parece grave, sino el contexto en el cual se están dando estas situaciones. Lo acabamos de decir. Hay un crecimiento de presencia y dominio territorial de grupos guerrilleros como Estado Mayor Central, que pasa de hacer presencia en 210 municipios a hacer presencia en 290, y pasa de tener 1.030 o 1.050 hombres a tener 3.500. Y eso está sucediendo solamente con ese grupo, no, con los demás. Es decir, mientras hay una disminución, unos elementos de los que usted acaba de mencionar, el no pago de primas, unos desincentivos públicos, una falla en la operación o en el alcance operativo aéreo del Ejército Nacional, de la Fuerza Aérea, pues imagínense en este contexto, mientras los grupos crecen, el ejército y la fuerza pública en general se debilitan. Claro, es que esa cifra es bastante preocupante porque ya entrega usted estos 22.000, pero mire usted, esta mañana el abogado del Clan del Golfo decía que ese grupo delincuencial ya son más de 14.000, una cifra muy alta. Y en las disidencias se dice que ya se superó el número de hombres que tuvo las FARC-EP, que tuvieron las FARC-EP en la desmovilización, que están rodeando unos 13.000. Le sumamos a esto unos 2.000 hombres, se dice de la segunda Marquetalia. Entonces ya estamos hablando de que en la delincuencia hay más de 25.000 personas en donde ha habido un crecimiento exponencial. Esto es muy grave, representante, por todo lo que usted nos está contando. Diego, más lo que aquí sucedió en el marco del proceso de paz, de cuando se desmoviliza a la guerrilla de las FARC. Los acreditados ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz fueron 13.100 miembros de la FARC, pero de esos solamente 8.000 entregaron armas. Es decir, que ese proceso por el cual se concedió, materia de otra conversación seguramente, pero que se tuvo en el país con esas concesiones, hoy se triplica el número de hombres. Si usted suma ELN, FARC en el Estado Mayor Central y Nueva Marquetalia. Y usted acaba de mencionar un elemento adicional que es lo que sucede con el número de hombres del Clan del Golfo, sin contar la delincuencia común que sucede en las ciudades o sin contar el otro número de bandas, como por ejemplo los que operan en la sierra o los pachencas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted tiene ese panorama enfrente y aquí tiene una reducción de la fuerza pública y unos desincentivos para permanecer en ella, pero además unos desincentivos para reintegrarse a ella, la pregunta que aquí cabe con todo este juego de cifras y este planteamiento de cifras es, ¿y entonces qué va a hacer el gobierno nacional? ¿Qué es lo que está sucediendo con el Ministerio de Defensa? Entre otras cosas, no querían contestar esta solicitud que estábamos haciendo. Tuvimos que acudir en insistencia y en acciones de tutela para que jueces de la República los conminaran a decirle conteste la solicitud que se está haciendo. Y es así precisamente que le podamos dar esta información precisa al país, porque pues no hace parte de una especulación, sino de datos ciertos que nos entrega el mismo gobierno y la misma fuerza pública. Eso es importante, eso que usted nos está diciendo, que la información que usted está revelando se la entrega el propio gobierno Petro. Representante, ¿cómo entender que mientras hay esta reducción de hombres en las fuerzas militares y que podría seguirse ampliando, entre tanto, el gobierno insiste en un cese al fuego con estos grupos criminales? Mañana, martes, se reactivan las negociaciones con el denominado Estado Mayor Central, que son las FARC, pero que están totalmente divididos y ahora son un grupo de bandolas pues, que están en todos los departamentos.
entonces uno sí podría pensar, representante, lo que se dijo hace algún tiempo, que el gobierno quería bajar la moral de las tropas, pues para poder adelantar su paz total. ¿Será así? No puede ser distinto, Diego, con la conducta de lo que está sucediendo. Es que uno no entiende qué más necesita el gobierno nacional para entender que esos grupos le están matando a la población civil y al ejército. Es que no es una especulación. Acaban de asesinar 6 hombres en Valdivia, Antioquia. ¿Y saben cuál fue la única consecuencia? Decir, ve, vulneraron el cese al fuego. Y entonces seguimos con las manos amarradas de los miembros de la fuerza pública, mientras ellos sí pueden seguir actuando. Eso no lo comprende absolutamente nadie. Pero además quiero agregar esto, no solamente los tienen sentados como unos actores políticos, con el ELN, que también ha actuado, por supuesto, contra la fuerza pública, ya trazaron un documento que parece una constituyente disfrazada de acuerdo de paz, donde dicen en el propio documento de las delegaciones del gobierno y el ELN que van a negociar régimen político, régimen económico y régimen o reglamentación medioambiental. Pero además hay algo más preocupante, y es en la sección de principios de ese documento, hablan del principio vinculante y que los acuerdos parciales entre esa guerrilla y el gobierno tienen que ser de obligatorio cumplimiento para las gobernaciones y las alcaldías presentes y futuras. Es decir, el ELN gobierna sin dejar las armas. ¿Cómo no van a hacer esto desincentivos para un miembro de la fuerza pública que expone su vida mientras ve cómo el gobierno fragua, traza, acuerda la política y el destino del país con los grupos armados al margen de la ley, y las muertes de estos hombres y mujeres quedan en total impunidad? Representante, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana y habernos contado en detalle esta denuncia que usted está haciendo. Quedamos atentos a ver si hay alguna respuesta por parte del gobierno. Por ahora, pues no se ha dado ninguna. Esperemos a ver qué ocurre. Que tenga un buen día, Diego, representante. muchas gracias a ustedes. Muy amables, gracias a ustedes por esta oportunidad de llegar al país completo, que se conozca esta situación tan difícil. Gracias. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales. Ingresen a semana.com para que encuentren allí todas las noticias de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén muy bien.